retomamos. Vamos a acercar un poquito ¿cómo se llama? La pizarra. Lo último que decíamos hace un rato, cuando se cortó, yo estaba diciendo que una buena síntesis de esta nueva aproximación al estudio de los libros proféticos es la que tiene Konrad Schmidt, un exégeta suizo de tipo de exégeta, pues su papá también era exégeta, fue decano de la misma facultad en Zurich, H.H. Schmidt, que dicen ellos, H.H. Schmidt. Entonces tiene un artículo que se llama La formación de los libros de los profetas posteriores en la introducción del Antiguo Testamento de los suizos, que publicada por Desclée de Brouwer en el 2018. Un artículo breve, pero que acerca esta perspectiva, ¿no? Bueno, entonces retomando eso mismo, contamos un poquito cómo pasamos de esta idea de imagen del profeta como un genio religioso de la antigüedad. La exégesis iba buscando los logia o los dichos proféticos originales, o partes auténticas, de alguna manera dejando en un segundo lugar, relegando a los supuestos añadidos al libro. Sin embargo, ya desde el siglo XX ha habido algunos intentos de recuperar esta visión de conjunto de los libros, ¿no? Entonces, lo que yo les recordaba hace un momento era cómo en el Nuevo Testamento se fue desarrollando esta nueva orientación en los años 60 o 70, que fue la de la crítica de la redacción o historia de la redacción, intentando captar la teología de Mateo, la teología de Lucas, la teología de Marcos, en el sentido de cuál era la concepción teológica que inspiraba la redacción de un evangelio, ¿no? Entonces uno podía tener un mismo Jesús hablando en Mateo y en Marcos y en Lucas con acentos distintos. Entonces esto, por supuesto, que decía mucho de la predicación del Señor y del Jesús histórico, pero también decía mucho del autor del Evangelio, como redactor del Evangelio, de la obra literaria y de la comunidad a la que éste se está dirigiendo. Y por eso puede resaltar un aspecto o el otro de la enseñanza de Jesús, e incluso una parábola que en boca de Jesús tenía un sentido original, en la redacción del Evangelio tiene otro acento, se desplaza el centro de interés, e incluso a veces una cosa que podía ser una parábola en boca de Jesús en el ambiente original se convierte a veces en una alegoría en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, esto mismo podemos decir también de los libros proféticos, ¿no? Entonces, analizando la historia de la redacción, el libro profético tiene un sentido en su conjunto. No es un simple agrupamiento casual de pequeños dichos o de pequeñas unidades, sino que tiene un sentido en su conjunto también. Entonces lleva a considerar esto la profecía escritural o escriturística, la profecía escrita, como una obra literaria que tiene, por supuesto, una referencia, pero no está referida exclusivamente a la figura, a una figura puntual, el profeta, sino que tiene detrás suyo un proceso mucho más largo y complejo. Es decir, la profecía aparece así, no como el fenómeno que afecta a una persona individual del pasado, sino que es un fenómeno colectivo. Es decir, esa profecía tiene que ver con todo este proceso que da lugar a la puesta por escrito de este libro, ¿no? Entonces, ya la primera fijación por escrito, decíamos hace un rato, de los hechos orales, de los dichos y los hechos oralmente transmitidos, ya eso mismo extrae, cuando uno pone por escrito,
arranca el dicho de su contexto original. Ya se despega de su contexto original, ¿no? Y aparece ya libre de ese contexto original en un texto que se transmite y que se lee en otros contextos. Cuando ese mismo dicho se lee en otro contexto, en realidad se relee. Se relee. Es decir, ya se encuentra en ese texto cosas que no estaban tan evidentes en el momento de su primera pronunciación. Entonces, después cuando eso se compila y cuando eso se redacta, se compila con otros dichos semejantes, con otras enseñanzas, y se compone el libro profético, esos dichos adquieren una nueva significación. Ahí viene el trabajo redaccional, el trabajo de la redacción. Que claro, no solo responde a la interpretación en el contexto inmediato de la redacción, sino también en el momento en que se está haciendo la redacción, sino también en el conjunto de la obra literaria. Y vamos a ver que no solo dentro del libro profético individual, sino que vamos a ver que eso también tiene que ver con el corpus profético en general, e incluso con la Biblia en su conjunto, de acuerdo a la colección de libros que se iban estableciendo en cada momento de esta historia de la formación del canon. Ven cómo entonces se van, lo que nosotros teníamos como idea, que no es falso, pero es muy simplista, ¿no? El primero, el profeta, pone por escrito, después un librito, no, pero es que en el proceso hay idas y vueltas, ¿no? Y entonces muchos de los textos que encontramos en los libros proféticos obedecen vienen de la redacción, no de boca del profeta, e incluso muchos vienen de la influencia de otros libros sobre él, ¿no? Es interesante cómo uno puede ver la relación que hay, por ejemplo, en las conexiones que hay dentro del canon entre el libro del Deuteronomio, cómo termina, por ejemplo, y cómo se presenta Josué, por ejemplo, ¿no es cierto? Si uno lee la introducción del libro de Josué, estos primeros versículos del capítulo 1, aparecen referidas la misión y la identidad de Josué de una manera muy curiosa, ¿no? Moisés, mi siervo, ha muerto, prepárate para pasar ese Jordán junto con toda esa gente hacia tierra que yo voy a darles a los israelitas. Voy a entregaros todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Y después, las recomendaciones. Sé fuerte y valiente, porque tú eres quien va a dar a este pueblo la posesión del país que juré a dar a vuestros padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni un ápice para que tengas éxito donde quiera que vayas. Que el libro de esta ley no se aparte de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente, pues no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿no? Entonces, estas recomendaciones no tienen mucho de consejos militares, de estrategias de combate, de planificación de la invasión, de la conquista. Parece más bien la instrucción a un rabino más que a un general en jefe del ejército de los israelitas, ¿verdad? Bueno, efectivamente uno entiende ahí entonces cómo está elaborada la figura de Josué en el libro y la referencia inmediata que hace a la Torá. Está enganchando esto que son los profetas anteriores con el corpus inmediatamente anterior, que es la Torá. Entonces son textos que evidentemente han sido puestos en un momento en el que se han querido poner en relación dos partes del canon bíblico. O cómo termina, por ejemplo, el último de los libros del corpus profético, que es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías. Que termina haciendo referencia a al comienzo de estos libros, ¿no? Aquí el editor de la Biblia de Jerusalén le pone apéndices a los últimos
3 versículos. Dice, termina todo este profeta y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en Horeb preceptos y normas para todo Israel. ¿Qué pinta aquí este consejo al final del libro de Malaquías? Evidentemente está queriendo vincular con la Torá, y además usa incluso el nombre Horeb para hablar del monte de Dios según la tradición deuteronomista, ¿no? Y enseguida, versículos 23 y 24, esto hacia atrás, ¿no es cierto? Habla de la referencia a la Torá, y hacia adelante. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Ahora, la mención de Elías hace referencia a la segunda parte, es decir, a los profetas anteriores. Entonces, una referencia a la Torá, una referencia a los Nevi'im, a Rishonim, a los profetas anteriores. Así entonces, en los distintos, muchos de estos como bisagras del corpus bíblico, del canon, tenemos estas referencias cruzadas, estos ganchos para ver cómo se unen los distintos libros. Bueno, si uno empieza a leer el libro de Isaías, también se va a dar con que el autor ha puesto en el libro una serie de guías para el lector, que uno tiene que saber apreciar. No son añadidos gratuitos, ociosos, sino que están expresando la intención del autor de que nosotros lectores leamos el libro así. Y uno puede, desde la mentalidad crítica, uno puede decir, bueno, pero esto es un añadido, está bien, es verdad, y tomemos nota de eso, pero también si queremos entender el texto y queremos que el texto haga su efecto en nosotros, tenemos que aceptar la regla de juego que el texto nos propone. Entonces, en la lectura que nosotros vamos a hacer de Isaías, vamos a fijarnos mucho en estos textos que en realidad, digamos, desde el punto de vista literario llamaríamos paratextos. Es decir, no son el texto principal, sino que son ayudas que el redactor pone para que uno se guíe en el recorrido que tiene que hacer, ¿no? Paratextos son, por ejemplo, los títulos, ¿no es cierto? Títulos, no los que pone el editor de la Biblia de Jerusalén en negrita, por supuesto, sino los que forman parte del texto hebreo, del texto de la Biblia transmitida. Bueno, así entonces decíamos, estos libros bíblicos, ya en su primera fijación por escrito, tienen el primer despegarse de su contexto original y poder aplicarse a otros contextos. En realidad, una de las cosas de las que nos vamos a convencer, y que estaban convencidos los redactores de los libros bíblicos, y es que la palabra del profeta, si bien es cierto, está íntimamente vinculada con el contexto histórico en el que se pronuncia. Precisamente decíamos hace un rato, es alguien que ve el horizonte de la historia, otea el horizonte de su historia y interpreta ese horizonte histórico desde la óptica de Dios, ¿verdad? Va juzgando la realidad presente. Fundamentalmente el profeta es el hombre del presente, ¿cierto? Alguien que tiene mucho que ver con la interpretación del presente. Entonces, la palabra profética, si bien es cierto, brota de ese contexto y está ligada a una situación histórica concreta, no le habla solo a esa situación. Habla también para el futuro, es decir, también para todos los que nosotros podamos, a todos los que podamos leer esas palabras, ¿verdad? Por eso este primer despegarse del contexto libera la palabra para que pueda seguir hablando a épocas posteriores. Lo que leíamos nosotros en el capítulo 30, versículo 8 del libro de Isaías, en el que al mandar la puesta por escrito como testimonio e instrucción, ¿no? Edá y Torá, ¿no? Testimonio e instrucción para el futuro, decía el texto, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno pone por escrito el texto, de alguna manera acepta, cuando el autor pone por escrito el texto, de alguna manera acepta su propia muerte. Acepta que él no va a estar siempre presente.
y permite que el texto cobre vida propia y que recorra los caminos de la historia, hablándole a cada generación futura que se acerque al texto con el mismo deseo de conocer el designio de Dios. Bueno, a los añadidos literarios se los puede comprender como la reformulación de un contenido ya existente. De modo que dicha reformulación no es, fíjense que muchos de estos textos que decimos añadidos a las palabras originales del profeta que nosotros vamos a encontrar en el libro, brotan de otro contexto y reformulan la palabra del profeta para que siga diciéndole algo a la gente de su tiempo. Esto brota también de esta convicción, es una consecuencia de lo que acabamos de decir. Si la palabra del profeta, aún brotando de una situación concreta, no le habla solo a su época, sino a todas las épocas, cada vez que se lea ese texto, se podrán extraer de sus palabras otros sentidos nuevos. Entonces, la relectura no solo es lícita, sino que es necesaria. Necesaria. El texto quiere ser actualizado. La palabra de Dios tiene que poder decirle algo a todos los creyentes. Esa es la convicción que animó a los redactores a recoger estos textos y ponerlos por escrito, no de una manera simplemente mecánica, como si fuera una secretaria que va tomando en estenografía las cosas que dice el profeta, sino con esta intención de hacer hablar a la palabra profética para el momento presente, ¿no? Entonces, sin embargo, estos textos añadidos se ponen en el libro sin ninguna introducción, diciendo, bueno, hasta aquí las palabras de Isaías, ahora lo que decimos nosotros. No, simplemente se presentan como la palabra del profeta. Para nosotros, con toda esa sensibilidad de la propiedad intelectual, de la propiedad privada, de la honestidad científica, de todas estas cuestiones, se nos ponen los pelos de punta de pensar que los redactores atribuyan a un personaje del pasado que ya para colmo se ha muerto y no se puede defender, que se atribuyan estas cosas. Pero está en perfecta sintonía con la convicción de que la palabra del profeta es una palabra de Dios y que por lo tanto tiene que poder decirle algo a los tiempos futuros. Y además está en línea con la convicción de que aquellos discípulos son animados por el mismo espíritu del profeta. Entonces sus palabras están puestas bajo la autoridad del profeta Isaías, ¿no? Aquí entonces otra cuestión que tenemos que reacomodar en nuestras ideas. Para nosotros hoy pesa mucho el tema del derecho de autor, el autor, la autoría. ¿Quién es el autor de esto? Para la gente de la Biblia pesaba mucho más la autoridad. Entonces, no son textos de autoría isaiana, pero son textos con la autoridad de Isaías. En este sentido hay un trabajo muy interesante del padre Löfing, Norbert Löfing, un gran estudioso del Deuteronomio sobre todo. Esperábamos un monumental comentario, pero acaba de cumplir 92 años y no creo que logre hacer un comentario que han llegado él y Braulig, que es un benedictino austríaco, han llegado creo hasta el capítulo 4. Y la última vez que me escribe me dice, ya no creo que tenga vida para avanzar mucho más, dice, así que voy a hacer una introducción al Deuteronomio, ¿no? Eso va a ser fabuloso porque tiene una vida, hace 70 años casi que estudia el Deuteronomio, entonces va a ser interesantísimo lo que él pueda decir. Ha escrito mucho, ¿no?, sobre eso. Y entonces, en una de esas tiene un artículo que se llamaba Existió un movimiento deuteronomista, un artículo en original alemán en un simposio organizado por los franceses. Y en ese texto tiene una interesantísima explicación del origen del Deuteronomio,
Y viene a enseñarnos una cosa que vale para todos los otros libros bíblicos, ¿no? También nosotros tenemos la idea del libro así, de esto, ¿no es cierto? Esto es una cosa editada en imprenta y de, bueno, el proceso de composición del libro, bueno, nos imaginamos cualquier bestseller de estos, ¿no es cierto?, que se vende tanto, hasta en los supermercados, nos imaginamos al autor que se alquila una casita ya en la playa, al lado de orillas del lago no sé cuánto, y está allí con la chimenea encendida, tomando su whisky, con la laptop, escribiendo debajo de la lamparita su libro, después lo lleva a su editor, sale en la editorial, la imprenta, se vende y llega a los supermercados y nosotros también lo leemos sentados tomando nuestro mate o nuestro whisky o lo que sea privadamente allí. Bueno, esa es la idea del libro que nosotros tenemos más inmediatamente, pero nada que ver, ¿no es cierto? Los libros bíblicos tienen otro origen y otra finalidad. Los libros no se leen, los libros se oyen. Es decir, alguien lo lee frente a una comunidad y no se podían comprar por toneladas en los supermercados. Normalmente había un ejemplar. ¿Cómo un ejemplar? Sí, porque normalmente el libro, por ejemplo, el libro del Deuteronomio del que habla Löfink, es un texto que se va escribiendo como expresión y alimento de una comunidad, de un grupo de gente, a veces bastante reducido. Podemos imaginarnos el grupo de los seguidores de Isaías, también, ¿cierto? Y dice, él explica cómo el libro del Deuteronomio, que tiene ese origen, es un libro, podríamos llamarlo interno de la comunidad, ¿no? Como las reglas de la comunidad, como si fuese una comunidad religiosa, gente que se reúne, dice, vamos a formar un monasterio y nos damos una regla, ¿no es cierto? Ponemos aquí los textos que son constitucionales para nosotros, donde nosotros vemos reflejada nuestra identidad, y más se recogen un código legal, etcétera, y se van leyendo y releyendo. Se lee constantemente ese texto y se va encontrando en ese texto nuevos sentidos que tienen sentido para la comunidad. Cada vez que se leen esos textos se van haciendo anotacioncitas así como hago yo al margen, ¿verdad? Llega un momento en que ese texto que se ha leído, releído y recontraleído está tan ajado, que hay que hacer una copia. Hay que, porque ya se nos va a desarmar en las manos, ya le hemos puesto tanta cinta de scotch por todos lados al pergamino y al rollo que ya se nos desarma, ¿verdad? Entonces hay que copiar. Cuando se copia no solo el texto, sino todas las anotaciones que han sido nuestras actualizaciones y relecturas. Es decir, que lo que fue relectura termina siendo reescritura del texto y el texto crece. La copia siguiente incorpora toda la riqueza de la relectura que la comunidad ha hecho. ¿Qué derecho tienen? Todo derecho, porque es su libro, el de la comunidad para la cual ese libro tiene significado. Este proceso continúa durante mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese libro, dice Löfink, hasta que llega un momento en que los distintos grupos de la comunidad judía post-exílica que han intentado sostener su propia identidad y su propia esperanza y tienen su corpus literario, ponen en común esos textos y para llegar a un entendimiento, digamos, a un acuerdo, a un compromiso en la comunidad para hacer una comunidad como más unida, se ponen en común estos textos y estas tradiciones. Y el texto de esta comunidad es reconocida por aquella, por y por la otra. Entonces, no es solo el texto representativo de los miembros de esta comunidad, no es importante solo al interior de este grupo, sino que comienza a ser importante para la comunidad judía en general, judía postexílica. Entonces es el momento que podríamos llamar la canonización del libro, cuando ese libro se canoniza. Entonces no se puede añadir ni quitar ni una palabra a todo lo que está escrito en este libro, ¿no? Si a alguien le añadiera, que Dios le añada las maldiciones. Si a alguien lo quite, que el Señor lo quite del libro de la vida. Eso sucede en el momento de la canonización. Ahí sí empiezan
hacerse más copias, hacen falta más copias de ese libro. A mí ese texto de Löwing, uno de mis maestros, aunque nunca un solo curso he hecho con él directamente, pero lo he leído tanto que me parece que es uno de mis grandes maestros. A mí ese texto de Löwing me iluminó mucho para entender también los profetas. Y de hecho uno de los maestros de Schmidt, que se llamaba Odil Hannes Steck, toma el modelo de Löwing y también lo aplica al libro de Isaías en general. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el libro creció al interior de una comunidad que supo leer en el texto un mensaje de Dios que iba más allá de lo que inmediatamente significaba en el contexto original del siglo VIII. Y que se sintió con toda la libertad, con toda la autoridad como para introducir en el texto otros textos propios del momento presente y de la interpretación que ellos hacían, ¿no? Entonces, esos añadidos son como continuación. Los alemanes tienen una palabra, como tantos de esos, que se llama Fortschreibung, ¿no? La Fortschreibung, ¿no? Muchas veces esa Fortschreibung, es decir, esa continuación del texto, esa ampliación del texto, tiene que ver con una actualización, tiene que ver con una aplicación, y muchas veces tiene que ver con una modificación, del sentido es una Umschreibung, digamos, un cambio, ¿no es cierto? Ellos dicen precisamente, este texto tiene que decirnos a nosotros algo y esos textos son añadidos, o esas reinterpretaciones son añadidas. Pero esa reinterpretación es sentida e interpretada como profética. Es decir, las palabras de esos, nosotros diríamos, son escribas, pero esas palabras de esos escribas son sentidas como palabras proféticas. Es decir, se da lo que normalmente se denomina hoy la exégesis profética de los libros proféticos. Es decir, esa exégesis es también palabra de Dios, porque estamos todavía en el periodo constitutivo de la Biblia. Es decir, todavía no se ha terminado. Lo que hemos dicho nosotros aquí, primero con las palabras de Löwing referidas al Deuteronomio, es decir, hasta que se termina el libro sigue creciendo, lo decimos también de la Biblia. A nosotros hoy no se nos ocurre meterle textos a la Biblia. Ya está cerrada la revelación, decimos, ¿no es cierto? Con la muerte del último apóstol, simbólicamente, ¿no es cierto? Es decir, cuando está cerrado el canon. Pero mientras esto se formó, el Nuevo Testamento en general, en realidad, el Nuevo Testamento es la gran relectura de la Biblia. El cristiano primitivo no tenía más Biblia que el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es la gran relectura que hoy para nosotros es leída, escuchada, confesada como palabra de Dios. Esto cambia bastante una idea que teníamos nosotros muy metida, y era la extinción del espíritu profético, ¿no es cierto? Es decir, el espíritu dejó de hablar, se cayó, ¿no es cierto? Y se terminaron los profetas. Y recién vuelven los profetas cuando aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y demás. Esa comprensión de la Abschluss, la clausura, al final de los profetas, y la Anschluss, es decir, el enganche que hacen los autores del Nuevo Testamento con el espíritu profético, así como que se hubiera terminado en un momento y empieza de nuevo con el Nuevo Testamento, en realidad es una herencia involuntaria para nosotros de haberla recibido, pero es una herencia del judaísmo rabínico. ¿Por qué? Cuando empieza el movimiento del judaísmo rabínico, entonces hay que intentar frenar a estas mentes calenturientas que andan ahí pensando en todas estas profecías y empiezan a hablar y qué sé yo, hay que controlarlos. Entonces, aquí solo lo que está escrito, solo lo que está escrito. Entonces,
los rabinos se ponen a famosas anécdotas que hay en el Talmud, ¿no es cierto? Los rabinos que discuten sobre tal punto de la Torá y de pronto se oye una bat kol, es decir, una voz del cielo que viene a querer intervenir. Y los rabinos le dicen, no tienes nada que hacer, esta es cuestión profética, esta es cuestión rabínica. No te metas, esto es una discusión rabínica. Bueno, eso nosotros nos lo hemos incorporado, nosotros lo hemos naturalizado, ¿no es cierto? Incluso tenemos esta idea y por eso este descubrimiento del proceso a lo largo del cual, proceso largo y en el que intervinieron muchas personas y a lo largo del cual surgió el libro profético, nos devuelve a nosotros la idea de que el espíritu profético no se extinguió. El espíritu siguió hablando siempre. Dios siguió siempre actuando en el devenir de la historia de Israel hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta el surgimiento de la comunidad cristiana. Es decir, que nosotros podemos, no solo eso, sino que podemos decir, también podemos prolongar eso y ver cómo eso continúa en nosotros. Por eso el estudio de este proceso puede ayudarnos a nosotros a entender cómo leer hoy los textos proféticos y la Biblia en general, ¿no es cierto? Bien, entonces, este proceso de interpretación no es una casualidad, tiene un significado teológico. Los que son portadores de la tradición profética se preguntan por la actualidad del mensaje, si la palabra de Dios tiene algo que decir hoy, puesto que lo teológicamente decisivo no son las afirmaciones particulares solamente, sino todo ese movimiento de reinterpretación profética, ¿no? ¿Qué hay de canónico en las escrituras canónicas? No solo los contenidos proposicionales que nosotros encontramos en los escritos, sino el dinamismo mismo de la formación del canon. Eso también es canónico. La pluralidad de los enfoques de los libros dentro del canon, eso también es canónico, es decir, también es normativo, me refiero, ¿verdad? Entonces, el aspecto propio de la transmisión literaria del fenómeno profético bíblico en la renovada actualización de las palabras proféticas no se agota en su contexto histórico, tiene proyección para las futuras generaciones, también para la nuestra, podríamos decir nosotros, ¿no? Entonces, decíamos entonces que esa especie de idea de la clausura o de la extinción del espíritu profético es una especie de creación rabínica para frenar a estos inspirados. Entonces, esa separación absoluta entre el periodo redaccional de los libros bíblicos, como si hubiera una versión final del libro, después de la cual no hay nada más que decir, y recién viene al final el Nuevo Testamento, es una simplificación del proceso y por lo tanto no responde a la realidad como tal. De allí que debamos considerar la reinterpretación que encontramos en los libros proféticos como una comprensión. Y una comprensión que integra lo antiguo y lo nuevo. Y nosotros podemos seguir hasta el Nuevo Testamento, integrar Antiguo y Nuevo Testamento sin dar lugar a la separación de esto. Tenemos que valorar entonces el Antiguo Testamento como el depósito, la sedimentación de una relación de interpretación entre escritura y experiencia. Relee la escritura del antiguo a la luz de la experiencia presente, y se lee o se relee la experiencia presente a la luz de la escritura. Eso llega a su cumbre en el acontecimiento Cristo, como digo, tal como lo han entendido los autores del Nuevo Testamento, y llega hasta nosotros hoy. Fíjense que es muy diferente. Hasta aquí nosotros vamos a encontrar en el libro de Isaías textos que pertenecen a muchísimas personas que han contribuido a la redacción de este libro a lo largo de los siglos. Sin embargo, no encontramos el nombre de sus autores. El único que aparece como autor
de hecho vamos a ver tal como lo presenta el libro, todo lo que hacen los redactores lo hacen presentándonos a nosotros sus textos como palabra de Isaías. Esto cambia mucho en el momento en el que, en el periodo helenístico, ¿no? Por ejemplo, esto nosotros en Qumran, por ejemplo, ya encontramos la cosa de manera diferente, ¿no? Entonces ustedes toman uno de estos comentarios a los profetas que aparecen en los rollos de Qumran, por ejemplo, el Pesher de Habacuc. Pesher es una forma de interpretación de los textos bíblicos, una especie de midrash, pero que entiende el texto bíblico como predicción de los acontecimientos presentes. Es decir, lee el texto del profeta como un preanuncio de lo que está viviendo la comunidad de Qumran, la secta de Qumran, ¿no? Entonces, pero el comentario ese hace una clarísima distinción. Pone la frase del profeta y después pone la interpretación. Cita la palabra del profeta, añade la interpretación para Qumran, donde está perfectamente distinguido lo que es parte del libro bíblico de lo que es la lectura que la comunidad hace, la aplicación que la comunidad hace a ellos. Otro ejemplo, el Talmud. Ya en la época de los rabinos, de toda la época helenística, toda la época romana, etcétera, etcétera, ya ellos, en el Talmud encontramos los nombres, ¿no? ¿Cierto? Encontramos el nombre de Yohanan ben Zakkai, el de, bueno, todo, Eliezer ben no sé cuánto, ben Zacarías o lo que fuese, ¿no es cierto? Los nombres de todos los rabinos figuran en sus interpretaciones en el Talmud. Ya estamos en otra época, completamente distinta de la época constitutiva del texto bíblico, en la que todos los textos se ponen bajo la autoridad de estos autores. Y de ahí que nosotros tenemos todo un Pentateuco y el único nombre de autor que aparece es Moisés, ¿no es cierto? Todos los salmos y el nombre único autor a quien le atribuimos los salmos es David, toda la sabiduría que atribuimos a Salomón y bueno, todo lo que hay en el libro de Isaías que lo atribuimos al hijo de Amós. ¿Preguntas? Se quedó muy callado. Acá en el chat hay un comentario nomás. Valoro esta presentación tan vinculante de los textos y la vida y sus lectores y auditores. Eso, que son lectores y autores a la vez, ¿no es cierto? Entonces, claro, es un modo distinto de acercarnos, mucho más realista en realidad, de lo esquemático que teníamos. Lo otro, por supuesto, que es muy importante tenerlo claro en la cabeza. Hay que distinguir entre autor, compositor, redactor, por supuesto, distinguir. Pero después, esas realidades están totalmente mezcladas en la historia fáctica, digamos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los autores reales? Más cosas, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, lamentos. No. Pareciera ser que en esta especie de vinculación de una comunidad con el libro, pareciera que acerca ahora como que es la comunidad científica la que se vincula y da crecimiento, digamos, al canon solamente. Ajá. Y no, digamos, la comunidad por ahí, digamos, más de a pie o de... Claro, en la medida en que hay gente para la cual este texto es significativo, esa gente se apropia del texto y es capaz de hacer una relectura, ¿no? Claro, es todo lo contrario de lo que nosotros entendemos por lo científico, ¿no? Por supuesto, yo soy doctor en Biblia también, es decir, científico, digamos, pero no estoy despreciando eso, pero estoy diciendo que al acercarnos al texto bíblico, el texto es de otra naturaleza. No es un artículo científico de astrofísica publicado en la revista especializada de no sé quién, indexada en no sé qué índice. No. Es un texto que brota de la vida y tiene que ver con la vida y está hecho para dar vida. Entonces, cuando nosotros lo analizamos, tenemos que tener en cuenta eso, porque eso es de la naturaleza del objeto de estudio que nosotros tenemos ante nuestros ojos. ¿Verdad? ¿Luis? Sí. Lo mismo que ocurre en el proceso de la lección divina, ¿cierto? Que uno lee, lo escucha, pero es para incorporarlo a la vida, para no solo vivirlo, sino que cambie, afecte mi vida, modifique mi vida, ¿no? Eso, sí, sí.
Pero eso implica que uno ha asumido el texto como significativo, como normativo, no solo para la dogmática, sino para mi vida, ¿cierto? Que es normativo para mi propia vida, ¿no? Bueno, bien, yo no sé si qué hora es. Todavía te quedan unos Bueno, 15 minutos. muy bien. Entonces, así, con esta como introducción, podemos nosotros ver que se puede, nos podemos acercar a estos textos bíblicos de una manera diferente y ver como el texto en relieve. Ven que aquí hay una discusión de nunca acabar entre los métodos sincrónicos y los métodos diacrónicos, ¿cierto? Si estudiar el texto buscando el origen y ver cómo la génesis del texto y las distintas etapas redaccionales, no, vemos solo la etapa final, la redacción final, ponemos entre paréntesis, no nos importa de dónde ha salido, lo tomamos tal como está en la Biblia, etcétera, etcétera. No se pueden separar unas de la otra, son dos ópticas distintas, estamos de acuerdo. Y hay que distinguirlas. Si estoy trabajando sincrónicamente, tengo que ser coherente con ese método. Pero no se puede separar, porque el texto es en primer lugar, es una obra literaria, de eso no hace falta mucho esfuerzo para darnos cuenta de que esto es un libro, ¿verdad? Incluso tiene forma de libro, y está encuadernado como libro, impreso como libro, es un libro. Sin embargo, muchas veces no nos hemos percatado de que estamos leyendo un libro. Y si decimos libro, entonces, bueno, tenemos que analizarlo con las herramientas propias de la lengua y de la literatura. De la literatura, también, ¿sí? ¿Por qué no? Pues sí, un libro. Entonces, tomarnos en serio la condición del libro, no tomar solamente las dicta probancia, un dictum, un dicho que pruebe alguna doctrina que ya nos hemos tomado el trabajo de elucubrar nosotros primero y después buscamos una cita interesante que pruebe, ¿no es cierto? Para eso la hemos usado tanto en la Biblia, ¿verdad? No se trata de diseccionarla, de portajearla, de pedacearla y después o de tirarnos pedradas bíblicas en vez de pedradas de cascotes, ¿no es cierto? Se trata de acoger el libro como libro, entonces intentar entenderlo, ¿no? Entonces, aquí estamos todavía, me parece. Sí, estamos bien. Entonces, en primer lugar, es una obra literaria. En segundo lugar, es un documento histórico. No un libro de historia, estamos de acuerdo, pero sí un documento histórico. Es decir, no es un libro escrito anteayer. No es un libro escrito por un solo autor. Es un trozo, un fragmento de otra época, de otra cultura, de otro pueblo que viene. Un documento histórico que puede servir para reconstruir aquella historia y que es conveniente situar en la historia desde la cual se origina. Entonces, para eso entonces tendremos también que valernos de todas las ciencias auxiliares de la historia, de todas las que nos ayuden a recuperar el contexto original, a reconstruir el origen del libro. Porque es un documento histórico, no es un libro escrito por Pepito anteayer, ¿no? Y en tercer lugar es un documento de fe, un testimonio de fe. Y esa es la motivación principal por la que nosotros nos acercamos a este texto. No solo porque sea un documento histórico que nos ayude a reconstruir el pasado, no solo porque sea una hermosa obra literaria, hay obras maestras de la literatura ahí, sino porque a nosotros nos dice algo para nuestra vida de fe, porque queremos vivir la misma aventura de fe que vivieron aquellos que pusieron por escrito, que nos legaron este testimonio de fe. Una pregunta. ¿Cuál es el criterio más significativo para determinar el momento de canonización de un texto? A ver. El momento más significativo para determinar el criterio más significativo para determinar el momento de canonización de un texto. No lo sé, así de buenas a primera, un criterio en general, pero bueno, se puede ir como, porque podríamos poner
un criterio en el plano de lo teórico, es decir, cuando ese texto es reconocido como normativo para la forma de creer, de vivir, de obrar, de celebrar en una comunidad, ese texto es canónico. Ese es el momento. Pero claro, eso puede ser, eso puede verificarse en momentos distintos en cada uno de los libros. ¿Cuándo fue reconocido el Coelet como canónico? ¿Cuándo fue reconocido el Cantar como canónico? ¿Cuándo fue reconocida la Torá como canónica? Bueno, probablemente sean épocas diversas. Y después diversas en el tiempo y diversas en las comunidades. Es decir, todas las comunidades reconocieron como normativo, como palabra de Dios ese libro. La comunidad samaritana reconoció solo los 5 primeros. Sí. Y sin embargo la comunidad judía reconoció todo el resto, ¿no? Entonces, y nosotros cristianos reconocemos el Sirásida, por ejemplo, y los judíos no lo reconocen. Pero si estaba escrito en él, bueno, pero los avatares de la historia llevaron a que en el momento en el que se hicieron conscientes y públicos estas decisiones, no tenían ya el libro en hebreo disponible y solo estaba en griego y lo reconocieron. Entonces, por eso, un solo criterio, el criterio en teoría puede estar claro, pero la verificación del momento de la canonización puede ser muy diverso para cada libro y muy diverso para las diferentes comunidades que se reconocen referidas al libro bíblico. ¿Más cuestiones? Bueno, como ven, en las ciencias bíblicas se mueven siempre en estos 3 planos, por lo menos, ¿no? En el plano literario, en el plano histórico y en el plano teológico. Una disciplina literaria, una disciplina histórica y una disciplina teológica. Y de esas 3 nosotros nos servimos para profundizar, ¿no? ¿Terminaría 5 minutos me quedan o qué? ¿O ya no? Bueno. Entonces, un libro profético, si es una obra literaria, ¿verdad? Una obra literaria produce su efecto cuando uno la lee de principio a fin. Para eso está hecha. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a leer pedacitos, pero démosle una oportunidad, démosle una chance al libro y lo leamos entero, ¿no es cierto? En la vida monástica es mucho más práctica de eso, ¿no es cierto? En la vida cristiana en general, fuera del monasterio, hay muy poca ocasión para leer un libro, no digo toda la Biblia, sino un libro bíblico entero, ¿no? Y sin embargo hay que darle la oportunidad, porque la obra literaria produce su efecto cuando se lee de principio a fin. No es la obra de un autor individual en este caso, ¿no es cierto?, sino el producto de una larga tradición, como acabamos de reconocer. En el inicio de la tradición están los impulsos proféticos innovadores de esa persona tan singular que dio origen al proceso. El profeta, sus dichos, sus acciones. Esa brillante figura solitaria que decía alguno, ¿no? Sus huellas están en el material más antiguo contenido en los libros. Si la atención del exégeta se concentra exclusivamente ahí, el material más reciente le resulta menos interesante y queda un poco en la sombra. Pero todo lo que tenemos hoy en el libro, en su forma final, es importante. En realidad nosotros no tenemos al autor, no tenemos al profeta, sino que tenemos el libro. Es lo que hay, como dicen los chicos. Eso es lo que hay. Y tomemos en serio, es lo que hay, ¿no es cierto? Partemos de ahí, partimos del texto. Entonces el libro es una obra literaria en su forma final. También esta forma final es un mensaje pensado y querido por sus autores. Tiene algo para decirnos. No solo Isaías 7:14, sino el libro de Isaías entero tiene algo para decir. Es verdad que la multiplicidad de las afirmaciones, imágenes, interpretaciones y puntos de vista, a veces podemos encontrar incluso material que aparentemente o realmente contradictorio. Vistas así las cosas, solo la interpretación o la enseñanza de una autoridad exterior y posterior al libro pueden darle unidad al libro en sí mismo desde una distancia adecuada. Sin embargo, el desarrollo mismo del libro, en su conjunto, manifiesta una intención del significado, un significado intencional. Es lo que vamos a intentar descubrir. El libro como tal va a ser nuestro punto de partida
y solo así el camino regresivo desde, desde el libro hacia el profeta puede tener como más garantía, ¿no? Hacia la obra original del profeta, ¿no? Entonces, desde las últimas presentaciones del significado original del mensaje profético hasta ese mensaje, a las más antiguas presentaciones de donde todo surgió. Entonces, buscando al profeta que está detrás de estas más antiguas representaciones. Entonces hay un largo proceso productivo de tradición detrás de los actuales libros proféticos. Ese proceso productivo de tradición muestra una creciente recepción y adaptación. Última cuestión, fíjense todas las conclusiones que podemos sacar de esto para una cuestión que fue tan controvertida, que es la relación entre escritura y tradición. No habían estado tan separadas como pensaban. Y estos exégetas de los que les estoy nombrando son protestantes, son hijos de Zwinglio. Steck, luterano, Conrad Schmidt creo que es sí, de la iglesia suiza. Y sin embargo, fíjense, escritura y tradición. Una escritura que en realidad es tradición, fruto de la tradición y tradición viviente. No estaba tan fija en su momento, sino que iba creciendo. Y ahora, ¿cómo encajar tradición y escritura? Y cómo nosotros que leemos la escritura podemos hacer tradición. Entonces, cuando entendemos la tradición, entonces no como una realidad muerta, como un contenido muerto, sino como una vida que hay que recibir y transmitir, que hay que hacer crecer y hay que reproducir. Bueno, listo. Ahí podemos terminar por hoy. Tenemos mucho para pensar. Bueno, esta ha sido más bien una introducción más teórica. Vamos a ir ahora al texto, como según prometemos a la tarde. Vi que hay un comentario que dice Sí, que es una excelente exposición y te dan muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes. Muy bien, un placer. Muy rico. Todo muy rico, pero... Muy bien, muy bien. Nos vemos esta tarde. Pero el salmo no se me aparece a las 16. ¿16? 16, ¿verdad? Sí.